Gracias, muy buenas noches, mi hermana Janet, muy buenas noches, mis hermanos. Gracias, hermano Alberto, por colocar la grabación. Bienvenidos esta noche, esta tarde para algunos a lo que es la Escuela de Evangelismo, en donde el Señor nos está continuamente entrenando y preparando juntos para disfrutar, para restaurar lo espiritual y que ese disfrute se traduce también como la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia y en el campo. Vamos a orar para que el Señor nos siga dando la guía y la llenura del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque así como dice la alabanza, Señor, estamos en el amor de Cristo, porque mostraste tu amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Nos has dado el Espíritu Santo, una vida nueva, Señor, en una vida de disfrute. Nos libraste de la maldición, nos libraste del pecado, nos libraste, Señor, del sufrimiento. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. El día de hoy, Señor, esta tarde rendimos nuestro corazón y nuestra vida, nuestro tiempo, todo delante de ti, Señor. Y juntos como hermanos reunidos en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos llenes de la gracia, que nos llenes del poder de tu palabra y que esta palabra produzca frutos, Señor, en nuestras vidas. Señor, abre nuestro entendimiento, que seamos esos discípulos que entienden y que van hasta el final, Señor. Que podamos disfrutar este tiempo juntos como hermanos de la concentración en Cristo Jesús. Y que seas tú hablando y dando respuesta a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y también la respuesta para el campo. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y con esa oración y en esa conciencia espiritual, mis hermanos, vamos a compartir el mensaje del día de hoy, recordando que dividimos el mensaje en dos partes como escuela de evangelismo. Primero, nosotros hemos estado viendo durante estas semanas la palabra hacia los obreros, ¿no? El obrero que Dios usa. Y dividimos el mensaje en la primera parte, que es en la fuerza espiritual para nosotros como obreros, y la segunda parte también es la fuerza espiritual como obreros, pero visualizando el campo. Y visualizando el campo de Latinoamérica, porque es importante, así como cada uno se reunió y vio los títulos de oración de su región, es importante que nosotros veamos Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos todos regados por Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy el título del mensaje es: el obrero que Dios usa es el creyente genuino. Y me permito un segundo, antes de leer la palabra, eh, de compartir un poco acerca del título, ¿no? Nosotros habíamos hablado la semana pasada, el obrero que Dios usa es el que disfruta el original, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros disfrutamos de Cristo, todo en la vida cambia. Ocurre una obra que constantemente nos hace testigos. ¿Y testigos de qué? De su palabra, de la vida y del poder de Jesucristo. Ese es el núcleo del mensaje del movimiento Aposento Alto o Darakban, como se dice en coreano, ¿no? La vida y el poder de Jesús. ¿Qué obra ocurre en nosotros? Entonces, hoy vamos a compartir acerca del obrero que Dios usa, que es el creyente genuino, y vamos a verlo a través de la iglesia modelo de Tesalónica. Ahora, cuando hablamos de creyente genuino, esto no es para que nosotros andemos con una lupa viendo quién es genuino o quién no. Ah, mira, yo sabía que ese hermano no era el genuino. No, 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 es para mí, para nosotros. El mensaje hoy es para mí, para que nosotros podamos en oración tener los títulos de oración, examinarlo con la palabra. Entonces vamos a ver este ejemplo, este modelo de iglesia, y disfruté mucho leyendo Primera de Tesalonicenses y Segunda, porque hay de todo, ¿no? Y los invito a que lo lea, bastante corto. Leamos la palabra en Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos habla aquí el título, ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, perdón, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ¿qué nos está hablando acá? Nos está hablando la palabra de la fe. ¿Cómo se veía la fe en la iglesia de tesalonicenses? Sí, en la iglesia de Tesalónica, ¿no? De los tesalonicenses. ¿Cómo se veía esa fe? ¿Y cómo hicieron la evangelización mundial? Porque dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, no solo en Macedonia de Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué es esto, mis hermanos? La evangelización mundial. La fe, nuestra fe, el fruto de nuestra fe, vamos a hablar hoy, produce la obra del Espíritu Santo. Da la obra, permite, ¿no? Que el mismo Espíritu Santo nos las da. Así que primero vamos a hablar un poco del contexto histórico. ¿Quién era, qué era esta ciudad? Tesalónica era en aquel tiempo una gran ciudad, ¿no? De la región de Macedonia y que estaba bajo el Imperio Romano y era un lugar de comercio, era muy próspero, ¿no? Por su localización. Entonces, sus habitantes eran en su mayoría griegos y romanos. También tenían una gran comunidad judía y tenían muchas sinagogas. ¿Y por qué les menciono esto? Porque eran gentiles, eran personas que no conocían realmente, habían escuchado, pero no conocían el Dios de Israel. Entonces, no conocían de Cristo. ¿Y qué sucedió? A través de la obra misionera de Pablo y de su equipo, eh, durante algunas semanas se levantó una iglesia con muchos creyentes. Y aún, nos dice acá la palabra, en medio de una intensa persecución judía y romana, que por esto es que Pablo y Timoteo ellos tuvieron que salir de ahí corriendo, ellos se mantuvieron como una iglesia modelo que encarnaba el poder del evangelio. ¿Qué es esto? Que vivían en carne propia el poder del evangelio. Ojo, no estamos hablando de que eran perfectos, porque eso lo podemos ver en los últimos capítulos de Primera de Tesalonicenses. Por eso les digo que hay de todo. Pero se aferraban al evangelio. Entonces, así, ese carácter genuino de esa fe de ellos era el factor decisivo que determinaba su vida. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con estas palabras? Que esta fe no era interna solamente, sino que era manifestada por medio de frutos externos. Entonces, por eso podemos decir que la iglesia de los tesalonicenses era una iglesia de testigos. No solamente era una información el Evangelio, dice Pablo, no llegó el Evangelio a vosotros solo en palabras, sino en poder del Espíritu Santo, aún en medio de la persecución. ¿Qué color de fe tenían? Entonces, aquel que cree en Jesucristo y evidencia su poder es el creyente genuino, porque el Evangelio no es una información, sino es el poder de salvación que hace todo nuevo y que se extiende, que se divulga a través de nosotros. Entonces vamos a ver primero, como punto número uno, lo que es la raíz de la vida del creyente y cómo saludan, déjeme un segundo cómo saluda Pablo a la iglesia en ese entonces, ¿no? Primero dice el fundamento, en Primera de Tesalonicenses nos dice la palabra. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué les está hablando del fundamento? Siempre Pablo saluda con el fundamento. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces no era la iglesia de Pablo, no era la iglesia de Silvano, no era la iglesia de Timoteo, la raíz era Cristo. Y por eso, aunque Pablo tuvo que salir, porque cuando nosotros leemos bien el contexto histórico, Pablo tuvo que huir de la ciudad y estaba hasta preocupado. Ay, yo dejé esa gente allá, yo prediqué unas pocas semanas, dejé esa gente allá y envió a Timoteo. Y Timoteo va y cuando le trae el informe a Pablo, Pablo dice, doy gracias al Señor por ustedes. Porque dice también el que estaba como desesperado por escribirles, por saber noticias de ellos. Entonces, aunque Pablo estuviese lejos, la iglesia se mantenía, ¿por qué? Porque el fundamento es Cristo. Y dice la palabra que se mantenían en la fe, la esperanza y en el amor. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la esencia de esta fe genuina y de qué frutos estamos hablando que el Señor nos ha venido hablando como iglesia durante estas últimas semanas y nos lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 1 del 2 al 3. ¿Cuál es la base de la fe? Primero Pablo empieza diciendo gratitud a Dios siempre, acción de gracias constante. ¿Por qué? Porque la acción de gracias es una convicción y una certeza. Cuando yo estoy seguro en el Señor, yo agradezco pase lo que pase. Y eso fue lo que hizo la iglesia en Tesalónica. Esa gratitud no surgió de un momento alegre, ay, gracias Señor, de verdad estoy en mi casa, está todo limpio, ya comí, está todo listo para mañana, gloria a Dios. No, fue en medio de una persecución intensa, y la persecución no era de que los perseguían como Tom y Jerry, ¡ay, qué lindo! No, era para matarlos, para aprisionarlos. Entonces, esa gratitud surgió de ese momento. Entonces, nosotros vamos a compartir acerca de las 3 características de la fe genuina, porque esta fe, ¿verdad? No viene suelta, ¿no? Dice que viene fe y esperanza y amor. Estas son las 3 características que vamos a estar compartiendo el día de hoy, ¿verdad? Y la fe, la esperanza y el amor, cuando leemos la palabra, no dice que vienen sueltas, vienen acompañados, dice acá. La obra viene acompañado de una obra, viene acompañado ese amor de un trabajo, o sea, la fe viene acompañada de una obra, el amor viene acompañado de un trabajo y la esperanza viene acompañado de una constancia. ¿Qué es esto? El color de la fe. Entonces, lo que aparece como resultado interior de la fe se manifiesta como un fruto. Y lo veíamos el domingo, cuando nosotros nos dejamos de robar la palabra, se vuelve infructuosa y nos genera tropiezo, ahogamiento. ¿De qué estamos hablando hoy? De que la fe no puede quedarse sin frutos ni resultados exteriores. Y se los he compartido durante algún tiempo. La fe intangible que está por dentro de mí se hace tangible, se exterioriza. Entonces, estos 3 elementos de fe corresponden a 3 gracias principales de la salvación. Ahora, quiero hablar de frutos como tal, porque a veces nosotros pensamos que los frutos son las personas. Hermano, hoy evangelicé, el Señor me dio fruto. No, la Biblia no habla de frutos. Cuando hablamos de frutos no estamos hablando de personas. No es la salvación de otro no es un fruto nuestro, no es un fruto mío, sino es una obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de frutos, estamos hablando del resultado de mi vida de fe que glorifica al Padre. El Señor decía, en esto es glorificado el Padre, en que produzca frutos y seréis así mis discípulos, y seáis mis discípulos, perdóname con el orden. Entonces, ¿qué es el fruto? Es mi vida de testigo. Lo que Cristo produce en mí, ese querer como hacer, no solo el querer, porque entonces decimos, Dios produce el querer como el hacer. Quiero perdonar y no perdono. No, no, el querer y el hacer van juntos. Hay un trabajo, hay una obra, hay una constancia. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto del Señor es la recreación de la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Si la palabra es infructuosa, obviamente que voy a tropezar por mi carácter. Si se ahoga, obviamente no va a tener efecto. Dios nos da la guía para que nuestras decisiones sean el fruto. Entonces, ¿cuál fue el fruto de la iglesia tesalónica? Fue cambiar completamente de vida, aunque esto conllevara a una persecución. Toda nuestra vida, mis hermanos, debe proclamar a Cristo. Y no estoy hablando de legalismo, estoy hablando del fruto. Y se los voy a comprobar por la palabra.
La gente no es nuestro fruto. Podemos edificarlos, pero ya Dios los tenía predestinados para vida eterna. Entonces, el fruto no es a cuántas personas evangelicé, no es hablar bien de Cristo, es ser testigo de Cristo. Y esto se hace con nuestra vida diaria. No estamos hablando de legalismo, sino de la fe genuina. Nos decía la pastora esta mañana, el cuaderno no puede estar lleno y el corazón vacío. Creer en Cristo genuinamente nos hace salir del mundo. Por eso el fruto del Espíritu es algo que el mundo no puede dar. Y ahora vamos a hablar de la ejemplificación de los frutos. Gálatas, para que lo veamos por las palabras. Vamos a ver acá. Gálatas 5, 22, 23. Más el fruto del Espíritu. Es un solo fruto, ¿verdad? Que es amor, viene con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es algo que el mundo no puede dar. Entonces, cuando nos habla la vida, la palabra en frutos en Cristo, nos habla el fruto del Espíritu, que es el fruto del Espíritu que se manifiesta en mi vida diaria, en el amor, en la paz, en el gozo. Mi hermano, cuando nosotros no tenemos paz, cuando no tenemos paciencia, cuando no estamos en gozo, cuando no estamos en amor, en benignidad, pero proclamamos el Evangelio, no estamos hablando de ese fruto. Es lo que nosotros se extiende a través de nuestra vida. También la palabra nos habla el fruto de arrepentimiento. Es lo que se produce de mi fe en Cristo, Mateo 3:8, el cambio real del corazón y de la conducta. El Señor, Juan el Bautista decía, tengan frutos de arrepentimiento, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué le estaba diciendo Juan el Bautista acá? Cambien su corazón, porque el arrepentimiento es cambio total de mente, de conducta. Hebreos 13:15 nos habla frutos de labios. Hermanos, ¿cuál es nuestra confesión? Alabanza y confesión sincera de fe. El fruto de buenas obras nos dice la palabra también en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, como nosotros nos estábamos mostrando. ¿Qué fruto hay de la palabra y de la oración? Miren, yo una vez le compartí a la pastora María esto, mire pastora, no es por andar con la lupa, no, pero lo llevo a mi vida. Cuando yo oro, se nota. Y cuando no oro, se nota más. Cuando me aferro a la palabra, se nota. Pero cuando no me aferro, se nota más. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? De que el fruto es lo que el Evangelio ha hecho en mí nuevo, completamente. Entonces, fruto de justicia nos habla la palabra en Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Nos habla la palabra el fruto de la santificación. Entonces tiene que ver con una fe interna que se exterioriza. Frutos de sabiduría y paz, nos dice la palabra en Santiago 3 del 17 al 18. Y frutos del reino. El Señor le dijo al pueblo de Israel, este reino será quitado de vosotros y será dado a quien produzca frutos. Pero ¿de qué fruto estaba hablando? Hermanos, no estaba hablando de personas. Estaba hablando de que el fruto del corazón de los judíos era de matarle. Ellos tenían un fruto, no tenían amor. Por eso se enfadaban tanto cuando el Señor sanaba a alguien en el día de reposo. No tenían misericordia, no tenían benignidad, mansedumbre, templanza. Su corazón era de provocar al Señor. El Señor decía, dice la palabra, Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. El Señor le decía, generación perversa, demanda señal, son malos. Ese era el fruto. Sabían mucho, claro, eso se sabían, mira, de arriba para abajo, el Pentateuco, pero no había frutos en ellos. Entonces, el Señor vino a establecer un reino intangible, pero que se hace tangible a través de nosotros. Entonces, vamos a compartir ahora, ¿verdad? Los tres elementos de la fe. ¿Verdad? Esa fe produce, ya sabemos, el fruto y ya sabemos que ese fruto no estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestra vida. Por eso le digo, no es para que andemos con una lupa, es para que nos veamos a nosotros.
¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos creyendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Qué ve la gente de nosotros? ¿Somos el modelo? ¿Somos embajadores de Cristo? Tengamos las preguntas. Porque a veces queremos el resultado. Hermana, tengo 5 aposentos altos, pero cuando me molesto, miren, tiro la casa por la ventana. Entonces, no es predicar el evangelio, es hacer discípulos, lo decía la hermana Janet. El Señor, el interés del Señor es el discípulo en el que dé la continuidad. Entonces, primero hablamos de la fe, que la fe es interior. La fe no es algo que se pueda tocar, pero sí trae un resultado exterior. ¿Cuál es el resultado exterior de la fe? Las obras. Hermana, pero si nos han dicho todo el tiempo que la salvación no es por obras. Claro, la salvación no es por obras, pero cuando somos salvos, el fruto de nuestra fe produce obras en Cristo, obviamente. Entonces la fe no permanece pasiva, sino que obra y acciona. No, hermana, yo oré por eso. Pues, mire, ese hermano está bravo conmigo. Yo oré y lo dejé así, porque el Señor obrará. No, hermano, ore por ese hermano y reciba la guía del Espíritu Santo para ir a hablar con él. Eso es el fruto, la fe que acciona. No, mira, yo ese trámite, oré por eso y lo dejé así. El Señor sabrá. No, vaya y haga la diligencia que tiene que hacer. No, mire, hermano, de verdad que eso, yo ya oré por eso, pero yo, mira, aquí sentada por ese trabajo y no metí currículum ni nada. Y después, Señor, pero no entendemos. No, la fe no es pasiva, ni es intelectual solamente, la fe acciona. Si no hay frutos, una fe muerta, dice Santiago 2:17. La fe sin obras es muerta. Entonces, en la iglesia hablamos muchas veces de fe, pero la fe verdadera es viva y es vida y produce obra. Entonces, Pablo decía, glorifico a Dios por los tesalonicenses, porque su fe produjo en ellos una obra, desechar la idolatría. Ellos dice que cómo se volvieron de los ídolos. Y aunque ellos tenían dudas, porque tenían preguntas, cuando nosotros leemos el libro, él le aclara acerca de la venida del Señor Jesucristo, le aclara acerca de los muertos en Cristo, les aclara todo esto, pero ellos se mantenían. Su fe se mantenía intacta. ¿Cómo se demostraba? En el trabajo, la constancia en el Señor y en la esperanza. Y cuando hablamos de esta fe, mis hermanos, miren, cuando nosotros le predicamos a un santero o a alguien que tiene collares, nosotros estamos esperando que esa fe produzca que se aleje de los ídolos. No, mira, gloria a Dios como ese hermano soltó los collares, chicas, quemó todas las cartas que tenía en su casa, gloria a Dios. Estamos esperando que eso suceda. Pero entonces nosotros como somos a veces incrédulos, no, yo no puedo desechar la incredulidad, no, es que bueno, uno no sabe el por si acaso, como decía el pastor el domingo. Pedro, tuvo ahí el por si acaso, porque ajá. Y así nos pasa a nosotros. No es lo mismo dejar de pronto los collares, los santos, que dejar la ira. Yo me aferro a mis ídolos también, a lo que le quita el lugar al Señor. Entonces, lo que vemos si queremos que sea todo. No podemos ser hipócritas. El Señor desea que desechemos todo. Entonces esa fe tiene que producir obras y mire, les cuento un secreto. Muchas veces esas obras que produce nuestra fe van en contra de nuestro orgullo 100%, van en contra de lo que nosotros pensamos que es justicia. Yo le compartía y el Señor me ha traído esta semana constantemente esto. Nosotros le pedimos al Señor la fuerza espiritual, pero muchas veces la fuerza espiritual es debilidad para el mundo. Porque el Señor decía, ten la fortaleza para que el que te den una mejilla, ponle la otra. Eso para el mundo es debilidad. ¡Ay, te dejaste pegada! Tú si eres bobo, no se lo dijiste. Y no, cuando el Señor nos da la fuerza, debemos verlo con los ojos espirituales. ¡Wow, Señor, gracias! Porque me estás dando la fuerza para hacer lo que tengo que hacer, para no solo creer. Entonces es importante que nosotros, esa fe produzca ese trabajo, esa constancia, esa esperanza en el Señor constantemente. Entonces hablamos de la esperanza. Esa esperanza también es interior. ¿Qué es esa esperanza? Ellos esperaban al Señor, pero como esperaban, entonces, ¿cuál era el resultado exterior? La perseverancia, la constancia. No se quedaban en el Señor y, yo me voy a acostar a dormir. No, mira, el Señor vendrá en su momento. No.
¿Cuál era su esperanza? En Cristo, la venida del Señor Jesucristo. Y no sabían cómo iba a ser. Por eso preguntaban, tenían esas dudas y Pablo se las responde. No se centren en eso, sigan aferrándose a la esperanza. El que tiene esperanza puede soportar cualquier dificultad porque espera. Sabe lo que viene. Hay una certeza, hay una convicción. Nosotros no tenemos cualquier esperanza, sino en Cristo, quien es la eternidad. La esperanza genuina está puesta en la venida del Señor. Y nos enseña Filipenses 3:20 cómo vivir como embajadores en esta tierra. No se acomoden a este mundo. Leía la oración de esta mañana. Señor, danos la gracia para ser los que desafían el mundo, los que no se acomodan en el mundo. Entonces, Filipenses 3:20 nos dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Sepan, cada vez que nosotros venimos a recibir la palabra, el mensaje, cada vez que abrimos el corazón, estamos esperando al Salvador. Ahí tenemos nosotros la esperanza. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Señor. Entonces, este amor interno que nosotros tenemos por el Señor, también produce un resultado exterior, que es el sacrificio. Ay, hermana, pero el Señor no desea sacrificio. El amor se expresa en sacrificio, ¿verdad? En lo que entregamos, ¿no? El Señor no está esperando un sacrificio humano de nosotros, pero sí desea que seamos imitadores, decía Pablo. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros como de Cristo y embajadores de Cristo. El Señor nos amó primero y se entregó por quienes lo mataron. Nosotros. A ver, no les estoy diciendo, hermano, ustedes deben. No, ya vamos a llegar a eso. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo nosotros podemos interpretar todo esto? Ay, hermano, entonces yo estoy mal porque yo a veces no tengo esperanza, yo a veces no tengo paciencia. No. Debemos ver qué nos dice la palabra. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar? ¿No? Entonces, primero, Dios es amor. Romanos 5:8 nos dio a Jesucristo para nuestra salvación. Ese amor no falla. Yo todos los días necesito recibir ese amor, porque cuando yo recibo el amor de Dios, yo puedo tener misericordia con los demás. ¿Por qué? Porque Dios vio mi miseria y tuvo compasión de mí, me dio el mensaje, entonces yo puedo ver a los demás. Entonces, ¿cómo expresamos el amor? Nos dice también la palabra, ahí están todas las respuestas. Y se los dejo en esta versión, Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni es presumido, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es bastante parecido al fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos por parte. Ok, ¿cuál es el fruto que el Señor desea producir en mí? La obra del Espíritu Santo. Cómo nosotros es exteriorizar lo que yo he creído a través de mi vida completa, que toda mi vida proclame el Evangelio. Ahora, el color de la fe. Habíamos hablado, la fe, la convicción, fe interior, esperanza y amor. Todo también eso se exterioriza. La fe, la esperanza y el amor producen un fruto que es visible. Entonces, es importante ver el aspecto de la iglesia de Tesalónica. Ellos tenían eh, realmente una convicción muy hermosa. Entonces tenían este aspecto de la adoración espiritual. Ellos tenían una fe genuina y recibían abundantes bendiciones espirituales, aún en medio de la persecución y de la muerte. Entonces fueron un ejemplo destacado de adoración. Ahora, ¿cómo se veían? ¿Cómo se veía esa fe? ¿Cómo se veía esa adoración espiritual? Ellos tomaron decisiones. Decidamos siempre por el Evangelio. Esto lo escuchamos un montón. Pero ¿cómo decidimos por el Evangelio? ¿Cómo podemos comenzar? Esa va a ser la segunda parte. Mire, el Señor se conecta a todas las cosas. La carta número 7. Entonces, que nosotros podamos tener ese fruto de labios, de alabanza, todo es una decisión. Yo decido quejarme o decido alabar al Señor. Yo decido reaccionar al campo o decido orar. Todo está en nuestra decisión. Mire, el Señor nos dice que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana, o sea, todo es carnal, pero Dios es fiel y no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que va a dar con la tentación la salida. ¿Y cuál es la salida? No hacerlo, no sucumbir ante la tentación. Es muy sencilla la salida, ¿verdad? Entonces vamos a ver 5 elementos de esta transmisión del Evangelio, ¿no? De lo que es el movimiento de aposento alto.
¿Y cómo se vio reflejado en la iglesia de Tesalónica? Primero, el mensaje del Evangelio. Solamente proclamamos a Cristo. Esa proclamación clara y poderosa. Dice que ellos tuvieron semanas, en pocas semanas. Y Pablo, imagino que diría, ay, yo no le di mira, me quedé en la carta 9. Esa gente lo habrá tomado o no lo habrá tomado. Proclamemos solamente a Cristo. La vida, número 2, la vida del mensajero. El ejemplo personal, el fruto. Vamos a ver aquí. Solo Cristo. Espérense. El mensaje, el fruto del Espíritu. La vida del mensajero es muy importante. Ahora, la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo viene la obra del Espíritu Santo? Cuando confirmamos la palabra, el poder y la confirmación. Viviendo con esa convicción. Miren, sin la obra del Espíritu Santo, la palabra es solo discurso, solamente palabras. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el campo. Pero yo soy el primer campo. Ahora, el elemento interior, la certeza, la confianza. Pero esa confianza en el Señor, nos dice la palabra en Proverbios, siempre lo leemos. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y eso es lo que hacía la iglesia en Tesalónica. Confiaban. ¿Cuándo irá a venir Pablo? ¿Cuándo? No, 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 vamos a seguir. Nuestra constancia en la esperanza, nuestra perseverancia, nuestro trabajo en el amor, constantemente. Y el modelo del evangelismo, del evangelista, que es transmitir el evangelio con amor y sinceridad. Y de verdad yo he estado muy, muy meditativa con este mensaje. Le digo, Señor, dame la guía de tu Espíritu Santo. Porque realmente, mis hermanos, no les estoy hablando acá de perfección, aunque el Señor dice que Él nos está perfeccionando a fin de que el varón, el Hijo de Dios, el creyente, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Sí, es un camino, ¿no? Esa obra de recreación, pero yo no les estoy hablando de perfeccionismo, ni de que la iglesia de Tesalónica era perfeccionista. No, les estoy hablando de que se aferraban al Evangelio, de que tenían una fe y podían desechar completamente su cultura. Ellos se convirtieron a los ídolos y estaban constantemente no, en esperanza, en fe, en amor, aferrados al Evangelio. Eso es lo que estoy transmitiendo. Cuando nosotros verdaderamente nos aferramos al Evangelio se nota y cuando no nos aferramos al Evangelio se nota más. Cuando nos aferramos a nuestras decisiones, como decía el pastor el domingo, a nuestros planes, lo peor que te puede pasar en la vida es que se cumpla tu plan, decía él. Y yo pensaba, ¿por qué? Obviamente sé por qué, pero las personas que no tienen a Cristo, que se cumple su plan, que tienen todo lo que soñaron, están sumergidas en una inmensa soberbia, que es lo que Satanás utiliza para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De la fe en Cristo, que nos hace realmente ser, que nos hace realmente ser esos embajadores, esos discípulos, que nos hace tener esa oración genuina ante lo que nosotros no podemos controlar, que nos hace ir al aposento alto. Entonces es importante que veamos el modelo. ¿Cuál era la situación? Les compartía. Había una situación en la iglesia de Tesalónica al recibir el Evangelio y había una situación exterior, que era la persecución de los judíos y el imperio romano para matarlos. Y había una situación interior. Pero ¿cuál era la situación interior? ¿A qué ellos se enfrentaron? A la muerte. ¿Y cuál era su situación? Gozo, agradecimiento. Y era lo que Pablo les había compartido. Por eso decía, yo doy gracias al Señor por ustedes. Y esto es aferrarse al Evangelio, aún sin ellos a veces tener todas las respuestas, porque era eso, no sabían qué iban a pasar con los muertos. Dice que también al final Pablo los exhorta porque había situación de vagancia por ahí con algunos creyentes. Y decía, sean pacientes con los que son débiles, ayuden. Miren, hermanos, nosotros cuando hablamos de la iglesia modelo, no solo es para vernos a nosotros, sino para ver a nuestros hermanos. Nosotros no somos enemigos. Nosotros necesitamos realmente no solo profesar este amor, sino tener amor los unos con los otros, ver con compasión a los hermanos, las situaciones que están pasando, porque a veces somos tan privilegiados que no vemos que hay hermanos que pasan dificultades. ¿Y nosotros qué hacemos? Orar por los hermanos. No, mire, es que ese hermano no, mira, no da pie. No, ya se lo hemos dicho muchas veces. Tengamos amor con ellos. Entonces, sí, había situaciones así en la iglesia de Tesalónica. Claro, había muchas situaciones, pero estaban aferrados al Evangelio. Entonces, no estamos hablando de perfeccionismo. Estamos hablando de la convicción en Cristo.
que va produciendo obras en nosotros, va produciendo una recreación, va produciendo decisiones, va produciendo un cambio, un arrepentimiento, justicia, todo ese fruto. Esa fe genuina producía esperanza y tolerancia en el amor los unos con los otros. Entonces, que podamos tener este color de fe también. Ahora, hay algo muy importante en el campo, ¿no? Hay veces que no vamos a poder estar 100% en el campo, pero nosotros debemos, así como Pablo, tener un interés continuo en las personas. Ahí sí vamos a tener nosotros la lupa, cuando el Señor nos lleve a los campos. Porque ¿qué hizo Pablo? No, ese hermano no recibió más nunca, se no quiso, no. Que nosotros podamos ser ese respaldo espiritual, así como Pablo del campo. Nos ponemos en posición de iglesia y nos ponemos también en posición de evangelistas, porque somos evangelistas. Número uno, escribió cartas, oraba por ellos, dice la palabra. Oraba por ellos constantemente. Y porque oraba, agradecía por su convicción. Entonces no dejemos escapar los campos hambrientos. ¿Cuáles son los campos hambrientos? Todos, todos los espíritus están sedientos, todas las personas necesitan, hasta los líderes necesitan del evangelio. Por eso el pastor Río siempre dice, oren por los pastores, por los líderes y los remanentes. Salven a los pastores, a los líderes y a los remanentes. Todos estamos sedientos. Y por su convicción, cuando nosotros veamos a las personas, perdón, por su conclusión, cuando veamos la conclusión de vida de las personas, qué elecciones están tomando en su vida, veamos que las personas son importantes. Todas las personas son importantes. Porque Dios no obró desde la eternidad para conseguir a esa persona para que nosotros no las veamos como importantes. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos importantes. Entonces, ¿cuáles son las características del modelo? Esa fe intangible, ¿cómo se expresó en ese tiempo? Nos dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, y lo vamos a colocar acá. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Convirtámonos de los ídolos, mis hermanos. Dejaron la idolatría. Y no solamente estoy hablando de las cosas externas, ¿no? Sino de las cosas internas que hay en nosotros. Desechémoslas. El Señor nos dice, ya yo tengo todo el poder del cielo y la tierra, les di toda la autoridad. Deséchenlo. ¿Cómo volviste al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo servís al Dios vivo y verdadero? Nosotros estamos aquí no sirviéndonos a nosotros, que nos servimos a nosotros, sí, porque primero a Dios y después a los hermanos, ¿no? Pero esta es la iglesia del Señor. Por eso al principio, la iglesia de Cristo. No es la iglesia de la pastora, no es la escuela de la pastora, no es la hermana Yaén, no es que el hermano Alberto es el que dirige. Debe ser la iglesia del hermano Alberto, no, mis hermanos. Realmente escuchémonos los unos a los otros, tomemos eh, esta oportunidad que el Señor nos ha dado como para servirle a Él. Y también la esperanza. ¿Cómo esperáis a su Hijo desde los cielos? Ese es el modelo. Dejar todo por Cristo. Entonces, tengamos una pregunta de reflexión en el lugar actual donde estamos nosotros. ¿Somos embajadores de Cristo? ¿Somos modelos del Evangelio? Y si no lo estoy diciendo, no se dé golpe de pecho, hermano. No, no, el Señor nos está trayendo este día, no por casualidad, no nos está dando este mensaje por casualidad. Piensen, ¿cuáles son los obstáculos que se interponen? Si Cristo ha abierto el camino, ¿cuál es el obstáculo que se interpone a mi carácter, a mi corazón, a mi falta a veces de paciencia, de amor, a mi falta a veces de arrepentimiento? ¿Qué es lo que se opone? Y cuando nosotros ahí sí vamos a poner la lupa y vamos a ver yo misma. Entonces, en conclusión, Dios usa el testigo. Ese es el genuino. Y el testigo hace discípulos. Hace discípulos. Sí, a veces compartir, podemos salvar a personas en el campo. Y gloria a Dios por un alma que se salva. Pero si salvamos a las personas, y decía el pastor el domingo, pero no tenemos al discípulo, no vamos a perder el tiempo. Entonces, el secreto de la iglesia de Tesalónica era la concentración en solamente Cristo. ¿Qué es la concentración en Cristo? El movimiento y vida de poder de Jesús. El movimiento del poder y la vida de Jesús. ¿Qué es esto del aposento alto? ¿Por qué el aposento alto, mis hermanos? Porque estamos hablando de frutos. Y en el aposento alto cambia lo grabado, cambia la raíz y cambia el fruto, que es la naturaleza. Entonces, la concentración ante el Señor Jesucristo, nuestro aposento alto personal, es lo único que nos puede enseñar a recordar quién es Cristo para mí, decía el pastor Dani estos días.
en una de los mensajes de los martes. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Y a través del aposento alto nosotros podemos ver todo de manera espiritual porque vamos a estar concentrados. Cuando nosotros reaccionamos a los acontecimientos del campo sin ir a la oración, es porque estamos viendo todo de manera carnal. Estamos viendo a las personas, estamos viendo lo que hicieron, estamos viendo lo que no hicieron, estamos viendo lo que yo hice, lo que dije, lo que no dije. Entonces, el Señor nos habló el domingo. Preparen su tierra, abónela, riéguela, para que la palabra produzca frutos del reino, frutos de arrepentimiento, frutos de labios, frutos de buenas obras, frutos de justicia. Porque cuando vemos la parábola del sembrador, no dice que hay diferentes tierras en teoría, dice, hay un camino que es áspero, camino de cemento, eso no le entra nada. ¿Qué le va a entrar semilla? ¿Y los pedregales qué son? Piedras, cabezas duras. Nosotros no somos ni pedregales, ni un camino, ni espinos que están todos enredados, no sabe por dónde entra esa palabra. No, somos buena tierra del Señor. Nosotros, yo sé que el Señor ha producido en nosotros esas obras, pero el Señor nos da la continuidad constantemente. Decía la pastora Mari, creo que hoy en la mañana, nosotros necesitamos el mensaje todos los días, concentrémonos. Hermana, es que ahí mira, hay algo que a mí me está costando hasta que el fruto venga, concéntrese. Ese es como comenzar. Eso es como el ejercicio. Mire, cuando uno va a hacer ejercicio, uno ve que hace el primer, le duele todo y uno no ve cambio. Y uno va a la segunda vez y tampoco ve cambio. Y uno va a la tercera vez y tampoco, hasta que vea el resultado, hasta que venga el fruto. Y después ni se da cuenta, ni le interesa el resultado. Simplemente lo hace por constancia. Entonces, que, que podamos perseverar, mis hermanos. Con este mensaje no estamos exactamente diciendo o exhortando, no, viendo a la iglesia de Tesalónica como un ejemplo. Porque Dios usa al obrero genuino, no perfecto, ojo, y aquel genuino es el que su fe produce obras. El que va contra sí mismo, se niega a sí mismo y dice, sí, Señor. Su amor produce trabajo en el Señor. Su esperanza produce constancia en el Señor. Y esto viene de la vida de comunión, no viene de otro lado. No lo podemos conseguir en otro lado. La razón de que Dios haya levantado la escuela, de que esté constantemente levantando la concentración, de que estemos en la vigilia ordenando todos los títulos de oración, eso no lo hicimos nosotros. Es el Señor que lo ha producido en nosotros. Viene de la vida de comunión y de la comunión los unos con los otros. Entonces, un testigo que no vive lo que proclama es un falso testigo, porque el Evangelio produce en nosotros una rendición total a Cristo, interna y externa. No es perfección, nuevamente repito, es rendición. Entonces, que podamos tomar esta palabra y entender qué son los frutos y qué es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El fruto es lo que el Señor produce en nosotros y las decisiones que nosotros tomamos de esa palabra que hemos recibido. Y la obra del Espíritu Santo es levantar los discípulos. Pero todo va junto, no separado. Entonces, vamos a tomar este tiempo, mis hermanos, para 5 minutos para poder entrar en el segundo mensaje, que es la séptima carta del Evangelio. Carta del Evangelio. Bienvenidos, mis hermanos, a esta segunda parte, que es el mensaje que estamos ordenando para transmitir a los campos, ¿no? Y estamos compartiendo el orden del sistema de evangelismo de nuestra iglesia y estamos compartiendo las cartas del Evangelio. Ahora, cuando yo les envío el mensaje para transcribir, es importante que lo tomemos como un devocional, ¿sí? No es para que corra, no es para que, hermana, cuánta tarea tengo yo hoy, ahora. No, es para que pueda disfrutarlo, para que pueda escudriñarlo y ordenarlo. Esa es la intención de, mm, de esta práctica, porque cuando vamos a los campos, justamente una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón es que a veces no podemos acompañar a las personas 24/7, pero el Señor sí. Entonces, es un método que el Señor nos ha dado para que las personas puedan cambiar el contenido del cerebro, puedan realmente aferrarse a la palabra, conocer lo que Dios dice de ellas y tener devocional, porque es importante que las personas restauren la vida espiritual. Ahora, compartíamos en la primera parte
lo que es la iglesia modelo. Y a veces nos puede doler la cabeza y decir, ay, que no estoy siendo un modelo, o estoy siendo, como decía mi papá, un modelo de radio, de los que no se ven. Y no, realmente el Señor en su amor y misericordia constantemente nos dice cómo debemos comenzar. Y esto no solamente es para el campo, es para nosotros todos los días. Todos los días debemos comenzar con este pie derecho, ¿sí? Y enseñarle al campo también, porque la carta número 6 habla de cómo puedo cambiar. Entonces, ¿qué le transmitimos al campo? Hey, ya todo cambió. El pastor decía algo muy hermoso el domingo. Él decía el acta de los decretos que traía maldición y sufrimiento, espinos y cardos y toda esta parte, ¿no? De la muerte. Y que nosotros no podemos confundir, eso lo traía el Señor a mi corazón, nosotros tenemos que transmitir al campo de que fueron libres. No podemos confundir la maldición, el sufrimiento, los espinos y cardos, la muerte, Satanás, con un problema recurrente o con un conflicto o con un desafío que tengamos. Porque a veces las personas toman ese desafío, no, pero Cristo me libró y mira, tengo este problemón. No, 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 ya todo fue consumado. Ahora vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En que constantemente debemos ver la realidad espiritual. Entonces, ¿cómo debemos comenzar? Vamos a leer la palabra. En Juan 17, 11 al 12 dice el Señor Jesucristo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, cuando nosotros hablamos de Juan 17, estamos hablando del ruego que hace el Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Señor, antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Por sus discípulos. Ahora, nosotros debemos estar conscientes de lo que se hablaba el domingo. Hemos recibido salvación. Nosotros tenemos la libertad absoluta del pecado, de la muerte y de las maldiciones. Ahora, desde ese momento, ¿cómo yo debo vivir esta nueva vida de Dios que Dios me ha dado? ¿Cómo debo comenzar? Bueno, yo lo primero, todos los días, tengo que recordar que todo es espiritual. Yo tengo que vivir viendo la realidad espiritual, porque sabemos que Dios es espíritu, que yo soy un ser espiritual y que Satanás es un ser espiritual, que va a ser atado, sí, claramente. Pero mientras que eso sucede completamente, ¿no? Porque ya fue aplastada su cabeza. Pero mientras eso sucede, ¿cómo vamos a vivir en el mundo? Era lo que el Señor decía. Ellos siguen en el mundo y luego dice, no te pido que los apartes del mundo, sino que ellos aprendan el secreto, a ser uno contigo como nosotros somos uno. Entonces debemos saber que Satanás va a existir hasta el fin del mundo. Va a venir el juicio, pero mientras debemos estar alertas y firmes en la fe. Entonces la Biblia es el único libro, perdón, que nos explica acerca de Satanás y nosotros debemos saber lo que dice de Satanás, cuáles son sus intenciones, cómo obra. Satanás ya fue vencido por Cristo, es lo primero que nosotros debemos saber, ¿no? Satanás, perdón. Entonces sabemos que Satanás ya fue vencido, ya la cabeza de la serpiente fue aplastada. Ahora, no debemos temer a Satanás, pero sí aferrarnos a Cristo para no ser engañados, porque Satanás es astuto. Aunque fue vencido y ya no le pertenecemos, dice la palabra, que yo debo ver lo espiritual. ¿Por qué? Porque va a intentar hacer tropezarnos para que perdamos lo más importante, el culto, para robarnos la palabra. Dice justamente, veíamos en la parábola del sembrador, que como cae, cuando nosotros no somos esa tierra, cae en pedregales. Entonces, como no tiene raíz, sino que agarramos y es de corta duración, ¿qué hace? La aflicción se la lleva y tropieza. Entonces, Satanás busca eso, robarnos la palabra, busca que seamos pedregales, esta cabecita dura. Y el Señor dice, pidan el entendimiento, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda buscando cómo devorarnos. ¿Por qué la concentración? Es un capricho. Yo le decía a mi profesora de portugués, mire, porque ella siempre se sienta conmigo y me dice, bueno, hay un problema aquí, el problema, y hablamos de los problemas y hacemos como un diagnóstico del campo. Y yo le digo, mire, es que pareciera que yo soy una fanática, pero mire, yo soy fan del Evangelio, sí, tiene toda la razón,
Pero entonces la gente que es en el campo, fan de los problemas, porque si yo hablo solamente de la solución, ellos hablan solamente de los problemas y es que hay una realidad espiritual. Satanás está buscando constantemente cómo tropezamos, como que nosotros tropecemos, perdón. Entonces la Biblia nos dice que ya Satanás tiene un destino preparado. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dar patadas de ahogado, básicamente. Una persona que da patadas de ahogado, bueno, nada, para medio, ve qué hace, porque ya su destino está concretado. La palabra dice, Mateo 25:41, que hay un infierno preparado para Satanás para ser completamente atado. Entonces, ¿cómo debemos vivir en esta tierra? ¿Cómo debemos comenzar? Sin bajar la guardia. No debemos a Satanás ni de temerle, pero tampoco ignorarlo, porque él usa espíritus malignos para engañar y cambiar a Cristo como el centro de la fe y de la vida. Y muchas veces no es que intente engañarnos, no va a venir a nosotros como Buda, no va a venir a nosotros como el Halloween, porque nosotros sabemos, pero muchas veces viene a atacar a la iglesia con falsas profecías, con herejías, con falsos testimonios, con milagros maravillosos y de poder, y viene un viento y viene un fuego. Y estos son obstáculos bastante grandes, porque van en contra de Cristo. Y las personas a veces no se dan cuenta. Todas estas semanas el pastor Párez estuvo hablando de Cristo y el movimiento místico, Cristo y la filantropía, Cristo y el legalismo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Nosotros en este tiempo debemos aferrarnos cada día al mensaje, mis hermanos, porque cada vez hay más huecas, sutilezas y rudimentos no según Cristo y según el mundo, que nos presentan muy bonito a Cristo como filantropía solamente, o como misticismo solamente, o como legalismo. Debemos estar muy atentos, muy, muy atentos. Entonces, nosotros debemos tener todos los días la victoria diaria en la batalla espiritual. Hermana, ¿cómo yo tengo la victoria en la batalla? Teniéndola, porque ya Cristo consumó todo. O sea, cada vez que nosotros estamos orando, yo necesito tener la conciencia espiritual que cada vez que yo me levanto y doy culto, ya gané la batalla. Ya esa es la batalla ganada. La única manera de perder es cuando nosotros no tenemos la batalla, cuando nos quedamos de brazos cruzados, cuando no accionamos la fe. Dios nos prometió que tendríamos todo equipado para ganar en oración. Nosotros vemos la palabra en Efesios, ¿verdad? 6 del 10 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo. Nos advierte la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, ¿qué hablamos en la parte pasada? Claro, vamos a tener aflicciones, habían persecuciones, pero el Señor nos da la victoria completamente, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos aferremos. Ya tenemos todo para ganar. Entonces, ¿cómo intenta interferir Satanás? Y nosotros debemos hacerle ver esto al campo, en la familia. No es que vamos a ir diciéndole a la familia, es que tú eres del diablo. Claro, porque es que tú estás gobernado por Satanás. No, mi hermano, el amor. Siempre tengamos presente el amor y la oración. Ahora, ¿qué nos dio el Señor? El poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo en el nombre de Cristo. Nuestra lucha no es contra las personas, es atando a Satanás y los espíritus mediante la oración, no contra las personas. Mire, si usted está en su casa con su nuera o la suegra, no empiece a orar delante de ella de esa manera, ¿verdad? Señor, y a todas esas mujeres que se meten en lo que no les importa ahora, no, hermanos, siempre en el evangelismo. Recordemos, recordemos de verdad lo maravilloso y poderoso de la oración. Es que a veces no oramos porque no sabemos realmente el poder que tiene. Entonces, Satanás opera directamente en los no creyentes. Cuando hay un creyente que me dice, no, pero es que vino otro y me dijo, y yo le dije, y nosotros nos dijimos, y yo le digo, ajá, ¿y dónde se congrega ese hermano? No, ese es un incrédulo, entonces, ¿qué espera? Pues, ¿qué fruto espera el incrédulo? No, pero es que no le dieron educación en su casa. Por más educación que le hayan dado, es hijo del diablo. Entonces, Satanás opera directamente en los no creyentes, en sus hijos, pero también va tras los no creyentes que no tienen seguridad en la palabra ni permanecen firmes en la oración. Son un blanco fácil de tropiezo, porque ¿qué hace un león rugiente? Primera Pedro 5, del 7 al 8. Ruge, asusta, hace ruido. Si nosotros no estamos firmes, así como Daniel, vamos a tenerle miedo a los leones, ¿verdad? Ah, no, pero cuando nosotros tenemos la seguridad, la confianza, podemos estar en la paz. Pero esa paz y esa confianza viene de la concentración, no viene de la nada, ¿verdad? Si nosotros le damos lugar
en nuestra vida. Ay, mira, pero es que si agarra y viene más fuerte. Y lo dice la palabra. Debemos aclararle al campo que Satanás está buscando cómo hacer tropezar, cómo enfermarnos con el sistema del mundo. Miren, es que la conciencia espiritual trae conciencia física, trae conciencia de la mente, trae conciencia del alma. Ese es el fruto también. El Señor nos hace ver todas las cosas, pesarlo de manera espiritual. Entonces, Satanás busca confundir, atormentar, acusar a las personas, traer enfermedades mentales. Nosotros hablamos de los 6 estados del no creyente, pero esto también le pasa a los creyentes. Entonces, ¿a quién huye Satanás? Santiago 4:7, al que se rinde ante Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Solamente el creyente que se aferra a Cristo, solamente el creyente que pone toda su confianza en el Señor. Entonces, nosotros sabemos que todo es espiritual, pero el campo no sabe. El campo a veces le cuesta incorporar que todo es espiritual, que la persona con quien ha vivido toda la vida es un ser espiritual que está gobernado por el mundo y por las tinieblas. Nos cuesta. Ay, pero si esa hija la crié yo y nació separada de Dios. Ay, pero si ese es el primo mío de toda la vida y está separado de Dios porque no conoce a Cristo. Entonces, nosotros debemos conocer todo de manera espiritual. Satanás, ¿qué detesta? ¿A quién huye? Al que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre no solo de la mentira, sino de la rebeldía, de la rebelión. Cuando nosotros leemos en Ezequiel, ¿verdad? Lo leemos mucho en Camino de Salvación 28. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Se rebeló contra Dios y hizo que el hombre se rebelara contra Dios. ¿Cuándo el hombre se rebeló contra Dios? Cuando dejó la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros damos el culto que nos da el gozo, cuando oramos sin cesar y somos siempre agradecidos al Señor, que lo veíamos en la primera parte, ahí Satanás es derrotado. Porque eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, justamente 5 al 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios. Ay, yo pensé que la voluntad de Dios era que hagamos discípulos. Claro, porque a través de nuestra fe, a través de nuestra vida como testigos es que vienen los discípulos. Entonces todo está conectado. Entonces, desde esta que adoremos solamente a Dios y desea cambiar el culto, el objeto del culto. Y esto es sutil, porque a veces cambiar el objeto del culto, esta semana he escuchado mucho también dentro de la corriente. Tomen el mensaje del púlpito de su iglesia. Y a veces Satanás cambia el objeto de culto porque a veces, es que este es el pastor que habla pasito. No, eso a mí no me gusta. Desechamos la palabra. Esa es la pastora que dice entonces todo el tiempo. Ay, no, ese es el hermano que habla como rápido. A mí no me gusta. Hermanos, Cristo, el Señor Dios nos está dando la palabra. No podemos menospreciarla. No, miren, Satanás viene de manera muy sutil, a veces por donde menos pensamos. Entonces, ¿qué teme Satanás? El culto, el día del Señor, el evangelismo, cuando los discípulos se levantan. Entonces, nosotros debemos comenzar todos los días, recordando 5 cosas. Todos los días. No es un mensaje para principiantes, no es un mensaje solamente para el campo, para nosotros también. Número 1, debemos conocer a Cristo cada día más por medio de su palabra. Decían de los hermanos en estos días, ¿no? No es que yo me gradué del seminario y se acabó todo. No, mis hermanos, nosotros todos los días necesitamos la palabra, la concentración. Todos los días de nuestra vida debemos vivir profundizando nuestra fe en el poder del Dios Trino, ¿verdad? Que ha obrado y sigue obrando para nuestra salvación. ¿Qué es esto? Los frutos también. Cuando nosotros profundizamos en nuestra fe, esa fe produce obras. Recuerden siempre, la fe sin obras es muerta. Y no olvidar que Cristo debe ser el centro de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, intenciones, decisiones, de mi casa, de mis estudios, de mis oficios. El pastor Dani da una oración muy sencilla. ¿Cómo oran en el lugar de trabajo? Señor, que establece tu reino en este lugar. Eso es que Cristo sea el centro de mi trabajo, de mi familia. Confesar y hacer a Cristo la prioridad de nuestra vida es realmente tener la victoria. Como número 4, la prioridad del creyente debe ser Cristo, mis hermanos.
Y no se los digo como una obligación, sino veámoslo como la mayor gracia y bendición. Cuando nosotros descubrimos ese privilegio, no hay nadie que nos los robe. Doctora Mari siempre me dijo algo, ¿no? Me decía, mira, te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar el evangelio. Siempre quédate con eso. Y yo me aferro a eso, ¿no? Entonces, cuando Cristo es el Señor de mi vida, no es una opresión, porque a veces la gente cuando le decimos, Cristo tiene que ser la prueba, tú ves, ay, pero eso es muy pesado. No, no, es fácil y ligero. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, el Espíritu Santo obra en nosotros constantemente, a pesar de nuestras capacidades, nuestras circunstancias, cuando nos concentramos ante el Señor, nos da el poder para ser testigos. Entonces, justamente, el Señor nos conecta a la palabra. Debemos examinarnos para que confirmemos dónde estamos y dónde deberíamos estar. Y esto, compartírselo al campo, ¿verdad? A quienes estamos discipulando nosotros, porque hay tres tipos de personas. Está el incrédulo, ay, perdónenme, vamos a hacerlo de esta manera. Está el que es incrédulo, ¿verdad? Pues, no se pega, espérenme. ¿Quién es el incrédulo? Aquel que no conoce a Cristo. No conoce a Cristo, Cristo no está en su vida y él está sentado en la silla de su vida, el yo. Yo gobierno mi vida, yo gobierno mis pensamientos, yo hago lo que quiero, yo no tengo a quién obedecer, pero realmente está obedeciendo a Satanás así no lo sepa. Ese es el incrédulo. Ah, pero también está el carnal. ¿Quién es el carnal? Aquel que no obedece. Que bueno, como decía el pastor, que tiene sus planes y tiene a Dios, pero esperando, ya va, Señor, espérate, este es el plan. Tú bendícelo nada más. De resto, yo sigo ¿cómo se llama? Con la dirección. No he entendido, no he entendido que también es engañado por Satanás. Y vive derrotado, decía el pastor. Ay, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Porque está trabajado y cargado constantemente porque busca hacer sus planes. Y obviamente cae en un esfuerzo. Obviamente cae en el afán del mundo. Obviamente se ahoga la palabra y no produce fruto. Entonces sí, hay personas que han aceptado a Cristo y que están en esta situación, sí, y es terrible, mis hermanos. Yo cada vez que comparto esta parte digo, mire, yo prefiero estar como incrédulo que tener una respuesta que no puedo disfrutar, que tener una fe que no produce frutos. Es horrible, porque es tener una respuesta completa y repetir todos los días que Cristo ha vencido y estar derrotado. Entonces, no, mis hermanos, estar derrotado, y no les quiero decir una persona que esté apagadita, sin fuerza. No, no, no. Estar derrotados es querer hacer nosotros las cosas por nuestras propias fuerzas. Estar derrotados es cuando nosotros no oramos. Estar derrotados es no ir al aposento alto, porque vamos a pensar que la fuerza que tenemos viene de Dios y no de Dios. Y vamos a cambiar el concepto de fuerza, se los dije en la parte pasada. La fuerza del reino de los cielos a veces parece debilidad ante el mundo y realmente es la fortaleza que viene de Dios. Entonces, que podamos entender la necesidad que tenemos todos los días de Cristo. Entonces está el espiritual. ¿Cuál soy yo? El espiritual que ora porque se haga su voluntad. Señor, haz tu voluntad y no la mía. Señor, ayúdame a ver, hazme entender. Yo le oraba al Señor el domingo, Señor, hazme un discípulo que entiende y que va hasta el final, porque yo quiero ir hasta el final. Entonces, cuando nosotros hacemos al Cristo, el dueño, el centro de nuestra vida, se van las ansiedades, los problemas, los conflictos, las cargas del pecado. Cuando genuinamente lo hacemos, el centro de nuestra vida se va en la terquedad, el orgullo, nuestros caprichos, nuestra soberbia, le entregamos el control de verdad de nuestra vida, no solamente de palabras, sino de hechos, mi hermano. Cuando hacemos a Cristo el centro de nuestra vida, mira, la negatividad, el pesimismo, cambia el fruto de nuestros labios, cambia el fruto de nuestra vida. Salen los prejuicios, nuestras propias experiencias. Entonces, que nosotros podamos examinarnos todos los días, comenzar todos los días, entendiendo lo espiritual. Y no solamente quién es Satanás y cómo obra, sino mi necesidad de Cristo, sino porque yo estoy aquí, no como una obligación. Esto es que Dios quiere que yo esté aquí escuchando todos los días. No, yo escucho la palabra porque me es necesario. Yo proclamo el Evangelio porque es necesario.
Yo le decía, ay Señor, no me dejen, no permitas nunca que yo deje de proclamar el Evangelio, que sienta el gozo de salvación. Es importante que lo hagamos, mis hermanos, y que hagamos entender al campo que todo es espiritual. Toda la vida, mire, la vida no se separa en la iglesia, vida secular, espiritual y carnal. No, todo está junto, todo es espiritual. ¿Sí? Entonces, vamos a orar para poder entrar en el tiempo de foro. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra y porque nos has llamado en este tiempo como esa tierra fértil, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra produzca frutos en nosotros, que cada día podamos ser testigos de disfrutar la obra de Cristo, que tu vida, que tu poder, Señor, se manifiesten en nosotros y que cada día podamos decidir por Cristo, que cada día podamos decidir por no apagar el Espíritu Santo ni contractarlo, Señor, sino que cada día podamos rendirnos ante ti y obedecerte. Padre, que seamos esos discípulos genuinos, que su fe produce frutos, que su amor produce trabajo y que su esperanza, Señor, produce una constancia en Cristo Jesús, Señor. Que podamos levantarnos como esa iglesia modelo, no que es perfecta, Señor, sino que es perfeccionada por el fundamento que es Cristo. Señor, que cada día podamos hacer ver al campo, mediante la guía de tu Espíritu Santo, que todo es espiritual, que tú ya nos has librado de la muerte, del pecado y la condenación, y de que las aflicciones de este mundo son pasajeras y que ya tú las venciste por completo, que solo aferrándonos a ti, Señor, está la respuesta, está la vida, está la verdadera paz, el verdadero gozo, Señor, y que podamos a través de nuestra vida ser embajadores de Cristo para el campo, Señor. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén